Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al encuentro de Shock 1 y Shock 2. Bueno, los actores están cambiando, pero nosotros vamos a iniciar un poco lo que sería este encuentro. Buenas noches a todos. Y nada, pues él es Jorge, yo soy Fran, y somos alumnos en prácticas y nos han encargado un poco, pues, moderar el encuentro. Y tenemos a su izquierda a Esteban Meloni, que es actor en Shock 1, y a Laura Ortega, que es la ayudante de dirección de ambas obras. Nosotros, para romper el hielo un poco, pues queríamos preguntar cuál sería el proceso creativo que han seguido para ambas obras, ¿no? ¿Está bien dicha? Veamos. Bueno, antes de nada me pide Andrés Lima, escritor, dramaturgo y director de ambos espectáculos, que le disculpe de su parte, él no puede asistir hoy a este encuentro con el público, lo hará dentro de poquito también en otra de las acciones o de los encuentros que tiene el CDN con los equipos artísticos, así que me toca de alguna manera hablar por él, espero hacerlo bien. Los procesos de creación de ambas obras, tanto Shock 1 como Shock 2, son procesos de maceración lenta. De hecho, cotejando las fechas del año pasado, en ambos procesos hemos tenido un año y un poquito más de investigación. Empezamos los talleres en marzo, en ambos casos, del 18 y del 20, y hemos estrenado el 25 de abril y este año el 27 de abril, así que han sido procesos bastante parejos. Un año de investigación provoca precisamente eso, ¿no? que podamos indagar de una manera como más sosegada, más profunda, con el ojo guiñado también, ¿no? A esta historia reciente, y en esa investigación o reflexión acerca del poder y de cómo shocks o doctrinas del shocks generan que se impongan políticas neoliberales, ¿no? Ese es un poco el seguimiento que hemos trazado. Comenzamos en Shock 1, como sabéis, partíamos de los años 50 y precisamente en las investigaciones de doctores del shock, como Iwan Cameron, un poco financiados por la CIA, estudios que de alguna manera demostraban que a partir de electroshocks y privaciones sensoriales se conseguía en individuos como que su mente hiciera tabula rasa y a partir de ahí poder instaurar como nuevas maneras de pensar. Esto aplicado en doctrinas de economía por Milton Friedman implicaba un poco eso, ¿no? Como ciertas catástrofes naturales o provocadas podían generar este estado de confusión en el que fuera más o menos fácil instaurar pues, estas políticas neoliberales donde la economía de repente fuera el valor del mercado. Nos centramos en Shock 1, especialmente en el Cono Sur, Chile y Argentina, como sabéis, y en esta segunda parte que retomamos a partir de los años 80 y la revolución conservadora de Margaret Thatcher, avanzábamos en estas doctrinas del shock hasta llegar al gran shock del siglo XXI, que es la guerra de Irak. Los procesos de creación son muy nutritivos, ellos ahora os comentan y amplían esta información, pero se trabaja desde documentos, tanto discursos, textos narrativos, poéticos, documentales, películas. Se va generando a partir de como un visionado común, más o menos. Se genera una pequeña escaleta, siempre un poco también como dirigida por Andrés, que de alguna manera consensúa con todo el equipo artístico pues, la estética y la ética de los espectáculos. Y todo el equipo, todos los diseñadores, que como sabéis somos muchos, pues vamos sumando interpretaciones. Se hacen talleres a lo largo de este año. Por ejemplo, en Shock 2 hemos hecho 6 talleres de investigación, talleres en los que acude todo el elenco y todo el equipo artístico, y a partir de ahí digamos que se provocan encuentros entre textos, improvisaciones, circunstancias, situaciones, personajes. Muchos de los personajes los habéis visto en el escenario, personajes reales a partir de los cuales se hacen personajes de ficción, y en ese camino entre el documento y el teatro vamos transitando hasta llegar a lo que habéis visto más o menos hoy. Bueno, yo te quería preguntar, tú llevas mucho tiempo trabajando con Andrés,
¿Cómo llegáis a estos talleres? Es decir, ¿en qué punto vosotros llegáis a la conclusión de que es un buen camino a la hora de abordar las obras? Bueno, así personalmente, al final haces el tipo de teatro que te gustaría ver como espectador y en esa, no sé si es la manera o no la manera, habrá 100.000 maneras. Esta en concreto lo que nos provoca o lo que buscamos especialmente, Andrés, es convertir el documento en emoción. Si algo es el teatro, precisamente es emoción. Así que no interesaba tanto saber los datos oficiales, ¿no? Por ejemplo, de todos los torturados desaparecidos o el golpe, sino de repente poner al espectador dentro de situaciones en las que la historia forma parte de un viaje emocional, ¿no? En este caso también, ¿qué sucede si estamos en nuestra casa en Palestina en este momento y de repente entra todo un bloque militar con una excusa de rebuscar entre nuestras cosas y de repente nos ponemos en esa situación de ser totalmente, bueno, invadidos, entre comillas, y a partir de eso también, ¿no? Esta segunda parte de la historia, que es más reciente, nos invita también a estar y participar. La guerra de Irak no nos fuimos también corresponsables de ello, ¿no? Y en esta parte de la participación, de ponernos en el lugar del otro y trabajar la empatía, bien sea nuestro amigo o enemigo, como arranca el monólogo de Cal Smith con Morris, digamos que en esa diatriba es donde nos interesa colocarnos, ¿no? Como bien decía Laura, se acaban de incorporar Morris, Juan Vinuesa, Guillermo Toledo, Paco Ochoa, Natalia Hernández, María Morales y Alba Flores. Si queréis, si tenéis alguna pregunta, pues empezamos con ronda de preguntas del público. Hola, había una idea de llevar la primera parte cuando se empezó con este programa, pero hasta donde sabemos no llegó a buen puerto. Pero claro, nos hubiese gustado, claro. Por lo que decía Andrés, ¿no? que es el que se reunió y habló y tal, claro, al ser una función documental y tener muchas imágenes reales, como que no encontraron la manera o sea, que como que no encajaba bien en el proyecto de Escenario Cero. Pero bueno, no se sabe, igual, en el futuro. Yo creo que todavía sí que está ahí un poco la idea de poder hacerlo, porque el Escenario Cero también habrá... creo que todavía sí que está pendiente esa segunda conversación, porque también Escenario Cero empezó como con un número limitado de proyectos para convertir en piezas audiovisuales, así que todavía podemos estar en el bombo. Pero es verdad que en ese traslado de espacios teatrales a espacios de la realidad era muy interesante pensar en qué tipo de espacio podría rodarse Shock, incluido en un teatro como este, en un estadio de fútbol, en fin, así que parecía que era como también una traducción artística bastante interesante para el proyecto. Así que ahí lo dejamos, puede que suceda. Bueno, si de momento hay más preguntas, pues yo preguntaría pues lo del estadio de fútbol, si podéis explicar bien a qué viene eso. El estadio de fútbol, sobre todo en el caso de Shock 1, aunque en Shock 2 también aparece, pero tiene, de hecho, la disposición del espacio estaba pensado desde Shock 1 para que remitiese de alguna manera a un estadio de fútbol. Porque pasaron muchas cosas en los estadios y siguen pasando algunas, muchos torturados, muchos estadios se utilizaron como centros de tortura. El propio estadio como show que tapa otras torturas también se utilizó en Argentina, pero luego lo hemos visto en otros momentos de la vida. Y creo que esta era la cosa, ¿no? ¿He oído de algo importante? Era sobre todo esto. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Y yo quería preguntaros porque hace unos meses estuvo aquí Olga Rodríguez dando una masterclass y ella nos contó que estuvo participando en el proceso.
Entonces, bueno, me encanta el personaje y conozco el libro El hombre mojado no teme la lluvia, entonces me gustaría que contaseis cómo ha sido vuestra experiencia con ella, porque ella sí que nos contó cómo había sido, pero me gustaría que vosotros como actores contaseis cómo fue y qué os ha transmitido y cómo la habéis intentado reflejar en la obra. Así, me suena a palabra un poco vana, el regalo, porque es mucho más que un regalo. Es un testimonio en primera persona de una persona que ha estado viviéndolo allí, que fue de las últimas que tuvieron la oportunidad de cubrir informativamente conflictos cuando el periodismo tenía otra consideración, otro presupuesto, Entonces es vivir de primera mano una manera de ser corresponsal que hoy en día ya casi hay que ser militante para poder hacerlo, porque no sucede de manera normal y lógica. Y en concreto, Olga es un tipo de periodista muy comprometida con los seres humanos que están dentro de los conflictos, no solo con lo político, que también, sino con lo que de humano tiene. Y por eso nos interesaba tanto también contar con ella en Shock 2 y poder vivirlo. Hay partes del Hombre mojado no teme la lluvia, pero sobre todo la parte de Couso, que es de Aquí Bagdad, que es un diario de la guerra de ella. Nos parecía que era una manera de narrar que aúna muchísimas cosas, porque es información, es lo social, es lo político, pero también es lo humano, es una mirada occidental muy respetuosa, pensamos. Entonces ha sido fantástico poder tenerla, porque, bueno, es como, aparte de los libros que ya eran maravillosos, que ella se prestara, ha sido muy generosa, contándonoslo todo y dejando que la acribillásemos a preguntas y a información, y si por nosotros fuera hubiera estado en todo el proceso, claro. Pero esta es mi experiencia y verla hablar y verla contar, eso es uf. ¿Alguien quiere decir algo más de Olga? Solamente el estar allí en esos conflictos, porque aparte de Olga vino Jon Sistiaga, vino Alberto Arce, que es el que hizo el documental del vídeo que aparece de los niños. Vino Alba Sotorra, que es la que hizo el documental sobre las kurdas. Y cómo ellos vuelven de eso. O sea, también es muy interesante cómo se te queda la cabeza. Y claro, evidentemente te cambia la vida. Y cada uno de ellos es totalmente diferente luego cómo lo ha vivido, no en el momento, sino cuando vuelven a su país, cómo ven la vida. Y eso también es muy interesante para saber que, ¿no? Cosita, porque yo creo que yo soy como el último que se incorporó, porque ellos ya estaban todos, bueno, y Meloni en el Shock 1, sí, pero bueno, tu historia con Andrés viene muy de atrás, os conocéis. Entonces a mí me gustaría, al margen de la parte sentimental a que todos nos une, decir que lo que me parece, yo que trabajo por primera vez aquí con Andrés, la parte teatral me parece realmente alucinante, porque yo cuando me llamaron y ya vi el Shock 1 y ahora hago una sustitución también en él, y cuando saludo aquí al final, pienso, yo vengo de Galicia de hacer mucho teatro y bueno, cosas como todo el mundo, pero digo, joder, es increíble, cuando saludamos no hay nada. O sea, esto es una puñetera plataforma en donde creamos 1000 atmósferas distintas. No quiero decir que lo hagamos nosotros bien o mal, sino que el poder de la creación que tiene el teatro, en este caso Andrés Lima, con todo su equipo y la gente que trabaja sonoramente y con el vídeo, para mí es fantástica la experiencia. No sé si la repetiré algún día, porque es muy sacrificada, pero vamos, me parece increíble, aplaudible y me apetecía decirlo. Pues ya está. Que algo importante para añadir a lo que dice Morri, a mí lo que siempre me llama la atención de Andrés en sus espectáculos es que yo creo mucho en el teatro que solo puede ser teatro. Es decir, muchas veces
yo no soy purista, no pienso que sea mejor un género de teatro que otro, pero sí hay veces que el propio código, a veces vas a ciertas salas y ves espectáculos en los cuales yo a veces me he visto implicado, los cuales son espectáculos que parecen que aspiran a ser cortometrajes o que son como películas hechas teatro, y el lenguaje teatral es una anécdota. A mí lo que me gusta de Andrés, que creo que está en los dos espectáculos, no hablo de calidad sino de lenguaje, es que es teatro que tiene que ser teatro y no puede ser otra cosa, ¿no? Como decía un amigo, Antonio Rojano, dice que a él lo que le interesa es ir a ver el teatro que no puede existir de cualquier otra manera. Entonces, toda esta mezcla de lenguaje, de código y de Andrés, el teatro está por encima de todo. Y fíjate que tenemos apoyo de cosas audiovisuales y tal. Entonces, para eso se necesita una familia como la que se ha creado, porque creo que también es importante un director que sepa lo que quiere contar, pero también la química que forma entre la gente, ¿no? Entonces, simplemente señalarlo. Bueno, no nos habéis preguntado por esto, pero aquí lo estamos soltando, ¿no? Pero bueno, para dejarlo ahí. Gracias. Enhorabuena por la obra y por el trabajo actoral. Yo quería saber cómo podéis desconectar de esta emoción, o sea, después de hacer esta obra, bueno, cualquier obra de teatro realmente, claro, debe ser complicado volver a ser simplemente la persona, no el personaje, pero en concreto en esta obra, ¿hacéis algo? No sé, os abrazáis. Estoy pensando en los gritos de Alba en Beirut y tal. ¿Cómo podéis desconectar de este nivel de emoción que hace falta para actuar así? Esto se pone morado de drogas ilegales. Vamos a salir de aquí, esto es un cachondeo. En realidad es un juego, ¿no? Es un juego en el que tienes que poner la piel, tienes que poner el cuerpo, tienes que poner la emoción, pero es un juego. Entonces, hombre, con lo que sí se sale siempre de una función de teatro es con la adrenalina a tope, disparada, ¿no? Y es difícil no desconectar, sino la mayoría de la gente que hacemos teatro, al salir, pues necesitamos echar una caña, charlar, despejarte un poquito. Morris dice que no le gusta volver a casa inmediatamente, sobre todo porque está fuera de casa también, ¿no? Claro, los que vivimos aquí y volvemos a nuestra casa, pues es otro rollo. Pero bueno, somos profesionales en realidad, y quiere decir que lo hacemos y al final, cuando termina la función, lo más sano, desde luego, es separarte de lo que acabas de hacer, separarte de los personajes. Se han dado casos de algunas actrices y actores que se convirtieron en los personajes y no fueron capaces de separarse de ellos, sobre todo gente que ha estado mucho tiempo haciendo un mismo personaje. Y yo, en mi opinión, esto es una opinión muy personal, sucede a veces cuando trabajas con la sustitución. O sea, cuando tú tienes que implicar vivencias, que eso lo enseñan en muchas escuelas, ¿no? El método Stanislavski va un poco por ese camino. Poner sobre el escenario tus vivencias personales. Si tienes que hacer una escena en la que se ha muerto tu padre y tu padre se ha muerto, el padre del actor ha muerto, retrotraerte y revivir las escenas de cuando tu padre murió. A mí me parece enfermo esa manera de trabajar, ¿no? Porque no es necesario. Quiero decir, todos podemos sentir la vivencia de haber perdido a alguien, aunque a lo mejor no hayamos perdido a nadie, ¿no? No hace falta ese... Y ahí es donde entran los conflictos y ahí es donde entra, en mi opinión, ese tipo de actores o actrices que sufren con sus personajes a la salida porque, por supuesto, en el escenario tienes que sufrir. O hay que engañar al público haciendo que sufres, ¿no? Hay dos maneras de actuar, yo creo que son esas dos. O les engañas o sufres, pero no necesariamente con vivencias personales, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros y nosotras salimos del escenario y se acabó, ¿no? Sí, es verdad que yo desde que hago Shock 1 y Shock 2 veo el telediario de otra manera. O sea, te sientes... las épocas en las que estás haciendo la función, luego ya hay otras épocas que tal, pero yo ahora, claro, con todo lo que está pasando en Gaza, pues evidentemente me afecta más que... O sea, me afecta como persona, como ciudadana del mundo.
Pero bueno, lo que dice Willy, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no puedes retrotarte a tus cosas, ¿no? Yo cuando hablo de Ariane o hablo de Sabrina y tal, estoy pensando en esa mujer cómo se sentiría en ese momento, y una vez que sales desconectas. Pero sí es verdad que haciendo esta función, que cuentas cosas reales, ves el telediario y lo vives de otra manera. Luego ya en verano ya desconectaremos del todo. Pero sí es verdad. Yo pienso como Willy, terminas y bueno, es un juego y desconectas gracias a una cervecita y a charlar con los colegas. Pero sí es cierto que hay días a lo mejor que viene más sensible por las noticias que ves o por la información, porque aquí durante los talleres que hemos hecho durante un año hemos tenido mucha información y nos hemos documentado mucho a través de libros, documentales. Y en concreto con lo que está pasando ahora, yo hay veces que me estoy cambiando ahí detrás y oigo a María, no sé qué, y a estos diciéndole, no, que te calles, no sé qué, y de repente me dan ganas de salir diciendo, me cago en la leche que me mate Willy, Juan y Mordi, os voy a dejar a María, porque claro, es inevitable, porque... Hola, ¿qué tal? Es que solo, y un último, yo creo que muchas veces se confunde el hacerte daño de manera inevitable, y yo soy de la opinión de que puedes elegir no hacerte daño. Para esto tengo una... No me gustan las verdades absolutas, pero es que odio el psicologismo malentendido y el psicodrama, porque creo que tiene mucho más que ver con el ego de lo que creemos, con querer usar una vivencia personal, te diré que incluso para brillar. Entonces, como el momento en el que tú no trabajas solo, el viaje te lo pegas en pareja o con 3 o con 4, creo que es imposible que aunque te quedes tocado, no desconectes. Si desconectas es porque el viaje te lo quieres pegar solo, porque quieres brillar solo. Y aquí siempre hay trabajo en equipo. Si yo estoy trabajando con lo que me da la otra persona, es imposible que haya algo que me vaya haciendo daño solo a mí. Si nos lo hacemos juntos, no nos lo llevamos a casa. Yo creo que hay una cosa muy bonita en estos espectáculos, y es que el lenguaje está por encima no de los personajes, porque los que mandan son las situaciones que tenemos en cada momento. Y entonces tienen atmósferas muy especiales. Pero para transitar los personajes no hay tiempo. Es decir, yo intento convencer como Carl Smith, y yo no conocía a Carl Smith, intento convencer por ese texto, pero salgo y me ponen una peluca y entro como Yeltsin con la cara hinchada diciendo, y sales de una situación dramática y sales del Soldadito del Amor, o sale Sabrina, o sale tal. Pero sí que es inevitable que haciendo esto, te acuerdas, porque somos una generación que lo vivió. Dices, joder, ¿cómo pudimos soportar y vivir estas situaciones tan ridículas que ahora estamos llevando al escenario, ¿no? Y miramos para otro lado. Pero bueno, es el teatro, yo creo que es el juego y nada más. A la hora de informarte es cuando, y de profundizar en cada una de las historias y ver esto, la vivencia, lo documental, eso sí que es... O sea, yo en pocos procesos me ha pasado estar tan vulnerable y tan sensible al dolor humano. Pero lo reconozco más en el proceso de investigación y de ensayos y de haber estado ahondando en cada una de las historias, que efectivamente luego en el espectáculo ahí quedan y aparecen cuando tienen que aparecer y se van en la escena siguiente, porque la escena siguiente es un baile mientras tienes que hacer una coreografía y una... Entonces no da tiempo a que ni da tiempo ni es la idea tampoco. Vale. Y tú que eres la única que queda por decir algo. Ey. Y Meloni, sí. Bueno, para mí lo más doloroso ahora mismo es que se solape tanto la actualidad con lo que estamos haciendo. Eso sí que es la primera vez que me pasa, de manera tan atronadora. Y sí, mentiría si no digo que estos días está siendo especialmente complicado sobrellevarlo. Pero bueno, una suerte que creo que tenemos los que salimos ahí a gritar y a llegar a ese nivel de expresividad de los sentimientos, es que yo creo que de alguna manera también los purgamos, ¿no?
tenemos la posibilidad de hacer algo delante de todo el mundo y de manera muy expresiva y con toda la energía que le quieras poner, que normalmente es difícil y te dan ganas a veces cuando ves determinadas cosas, ya sea en la tele, que le pasan a terceros, o en tu vida, ¿no? Y bueno, de alguna manera hay dos maneras de verlo, ¿no? Como sí, es verdad que es costoso, que hay algo que está uno ahí entregándose, pero que también siento que tengo suerte ¿no? Y que tenemos suerte de poder estar expresando todo esto. Sí, quería saber qué significa cuando hacéis ese movimiento todo el rato, como que el movimiento de negación con la cabeza. Laura. Sí, bueno, dentro de la investigación del otro, de la propuesta de Oriente, de meternos en ese lugar, bueno, generamos como mucho ritual que tuviera que ver con el coro, que ya empezamos en Shock 1 y que hemos también cogido en esta segunda parte. Y ese baile hipnótico que viene de los bailes sufís y de muchos movimientos que tienen que ver con mantener un mismo pulso, un mismo ritmo, y en este trabajo tan coreográfico donde estos titanes están casi ¿no? sosteniendo la respiración al mismo tiempo, parecía que era necesario. Es un poco el ritual entre el coro, la guerra, la tormenta que ellos mismos también van generando y ese propio torbellino también de esos cuerpos que se tienen que salir corriendo, o sea, que mantienen un pulso que de repente se convierten en las personas que tienen que huir de sus casas, que de repente se convierten en un coro de Marta Sánchez, es decir, ese trabajo un poco del movimiento colectivo que hace que la acción sea colectiva. Que surgió en uno de los talleres también, que dentro de la fiesta de Ronnie, bailar ese baile de boda que bailaban los sufíes judíos. O sea, es que es un baile religioso. Y luego otro que había es que había varios bailes que tienen el mismo. Sí. Sí, es un baile, una danza colectiva que es prerreligiosa, anterior al Islam y al cristianismo, que se bailaba en toda la zona de Oriente Medio y que era básicamente un baile, una danza para generar comunidad, como se hace en todos los pueblos del planeta, de arriba a abajo, ¿no? Son expresiones populares que fundamentalmente estaban dirigidas ancestralmente a generar comunidad, a generar pueblo, y que luego, cuando aparecieron las religiones monoteístas, pues el Islam se lo apropió, ¿no? Porque venía de esa misma zona del Oriente Medio. Bueno, enhorabuena por el trabajo, lo primero. Y mi duda era que, hablando de lo que es real y no, me ha surgido una duda de que no sé si había una escena, si ha sido para generar debate o si está basada, o sea, documentalmente. Y era la del que estás con el presidente de Estados Unidos después de haber atacado, que le hace la chica que se acaba de ir y Álvaro haciéndole preguntas. Y no sé si eso, o sea, ocurrió de verdad, que dio ese discurso o... Creo que el micro está apagado, porque yo por lo menos no estoy oyendo nada. ¿Ahora? No. ¿Te refieres a cuando le preguntan a él? Sí. Las preguntas que le hicieron a Donald Rumsfeld. ¿El discurso que dijo en la entrevista? ¿Él? Sí, es literal. Todo es sí. Lo de desconocido por conocer. Sí. Todo eso es real. Le gustaba mucho enredarse en conceptos, pero lo usaba también como arma para enredar y salir por la tangente cuando le hacían las preguntas tan claras y evidentes. Y salía airoso, entre comillas, vaya. Pero sí, esto es literal, todo lo que dice, sí. De hecho, una buena parte del espectáculo, de los textos del espectáculo, son material extraído verbatim. Extraído literalmente de declaraciones, entrevistas, libros, escritos, documentos, etcétera, etcétera. Y lo que dice Osama Bin Laden también lo dijo él, es de una entrevista, o sea, en casi todo. O sea, a veces nos permitimos darle vueltas, sobre todo cuando a darle algo de humor y respiro.
está bien que impacte. Creo que... Pero bueno, lo tenemos en esta ciudad, lo tenemos a la orden del día también, ¿no? Políticos que dicen unos discursos que impactan. Y que se normaliza que estas barbaridades sean las respuestas que dan. Creo que hay muchas cosas. Para mí una de las imágenes más bonitas, para mí, como actor, cuando lo siento ahí dentro, es hacia el final. Bonitas, quiero decir, que más me emocionan, es al llegar al final cuando Yassir dice el mundo sigue girando, y yo veo las pantallas y veo todos los personajes casi que representamos, y todo es una auténtica animalada y bestialidad. Absolutamente todo, del lado que haya venido, y todo fue utilizado por los medios de comunicación como les salió de las pelotas. Es decir, pues por ejemplo, lo que cuenta, claro, en partes mías, lo que cuenta Yeltsin parece que es una coña, pero no es una coña. Es decir, pues es parecido a Tiananmen, es parecido a las Azores, es parecido a lo que ocurrió. Es una locura tan grande como lo que pudo ocurrir en Abu Ghraib. Lo que pasa es que lo de Abu Ghraib saltó por las imágenes que saltaron, pero no nos enteramos de a quienes la masacraron en aquellas manifestaciones, o que torturaron en cantidad de países, lo que ocurrió en China, lo que ocurrió en todos lados. Entonces, para mí hay una lectura que me gusta trabajar esto en escena, porque sé que puede tener 1000 lecturas, y esa palabra del mundo gira, y estamos tan acostumbrados a ver los telediarios, eso que decimos, que no nos impacta, y eso que llevamos viendo desde que nacimos, con la versión que le apetece darnos a los medios de comunicación, pero llevamos toda la puñetera vida viendo eso. Yo nací escuchando Conflicto en Oriente Medio, y tengo 61 años, o sea, y así es la vida. Entonces me impacta ese momento que vemos todo eso. Es una sensación que me parece un gran logro de Andrés y del espectáculo, al margen de todo el final. Bueno, enhorabuena, ánimo sobrellevándolo, y de verdad ha sido increíble. La actuación me ha encantado, la obra entera. Tenía dos dudas, dos preguntas, una un poco más objetiva y otra más subjetiva, así que primero voy con la objetiva para que luego os enrolléis con emociones. ¿Ha habido trabas a la hora de la investigación de todo este contenido? En plan, porque me parece increíble que todo este contenido esté y que no, ¿sabes? O sea, estará, pero como que está muy oculto, o sea, está oculto y a la vez, bueno, no sé, como que es muchísima información, demasiado como horrible como para que pueda estar a la luz tan fácilmente. Entonces, como me interesa saber si habéis tenido problemas a la hora de encontrar X datos o lo que sea. Y luego la segunda es que si os cambia la visión como ciudadanos a la hora de enfrentar estos conflictos. O sea, ya no como actores que obviamente tenéis que disociar, sino como ciudadanos, o sea, no sé, habéis encontrado como una perspectiva diferente a la hora de enfocar estos conflictos, o es total impotencia, o eso. Gracias. No, está todo a la orden, o sea, todo lo hemos encontrado, puedes encontrarlo en YouTube, Netflix, HBO, ¿sabes? Está todo. Creo que solo hubo un documental de Robert Fish que estaba en Filmin y queríamos verlo y lo quitaron, pero que lo pusieron en la 2 hace 3 semanas. No, está todo a la mano. O sea, y todo lo que sale, todas las imágenes que salen están disponibles. O sea, no... Es verdad que aunque estamos muy acostumbrados a ver cosas en el telediario, pero hay cosas que no vemos en los telediarios, que salen más que otras, ¿no? Que sale un día la información y luego se pierde. Y parece que ya no pasa todos los días, lo que pasa todos los días. Y sí. Con esto creo que... Y la documentación es disponible para quien quiera buscarla. Y con respecto a esto que dices de si hay un cambio, a mí en concreto sí. En todo, desde Shock 1 me refiero. Yo pensaba que era una mujer muy comprometida y muy... no ideológicamente y de muchas maneras, y atravesar todo este proceso y ver hasta qué punto está inoculado en mí el propio capitalismo por haber nacido aquí, y descubrir, me pasa lo mismo que con el machismo, que digo, no, yo soy feminista y soy abiertamente feminista y quiero
y quiero luchar contra conductas que creo que son heteropatriarcales y machistas, pues me ha pasado lo mismo con el capitalismo. ¿Sabes? Ostras, estoy tan dentro que pensaba que no estaba contribuyendo cuando ¿sabes? ¿Cuántos discursos he hecho míos que tienen que ver con esto? A mí sí me ha hecho reflexionar muchísimo en ese sentido y modificar cosas. No sé el resto. Yo creo que lo realmente terrible de la situación que vivimos es precisamente que todo lo que se cuenta en esta función, en Shock 1 y en Shock 2, está publicado, está escrito, está rodado, está emitido. Lo que pasa es que está absolutamente atomizado y los medios de comunicación generalistas, que son los que dominan las parrillas y los que dicen qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, qué es lo que se lee y lo que no se lee, nos ocultan el mundo. Hay un libro maravilloso que os recomiendo si queréis entender cómo funcionan los medios de comunicación, un libro de Pascual Serrano que se llama Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo. Y es que yo creo que es tal cual, los medios de comunicación nos ocultan el mundo. Por eso lo que decías antes de Olga Rodríguez, el testimonio de Olga es importantísimo, entre otras cosas, porque fue probablemente la última vez en la que los medios de comunicación enviaron a corresponsales de guerra a cubrir los conflictos. Ya después de la guerra de Vietnam, los Estados Unidos se dieron cuenta que tanta prensa no era sino perjudicial para sus intereses, porque todo el mundo pudo ver miles y miles de fotos de los ataúdes de 50.000 soldados norteamericanos que murieron en Vietnam, imágenes todos los días en la televisión, lo que fue generando cada vez más y más y más reacción en contra de la guerra de Vietnam. Se dieron cuenta de que había que limitar la presencia de medios de comunicación y en Irak lo que hicieron fue asesinarlos a sangre fría. Dispararon contra la sede de Al Jazeera y asesinaron a un periodista, pero podían haber asesinado a 15. Dispararon contra el Hotel Palestina, sabiendo perfectamente, la excusa de los Estados Unidos era que pensaban que Couso lo que llevaba era una metralleta. Y como dice María en el monólogo de Olga Rodríguez, si yo puedo ver esos tanques pueden ver directamente la hora que marca mi teléfono, ¿no? O sea, es imposible que confundan una cámara con una metralleta. Y si nos fijamos, después de Irak, no hemos visto prácticamente un solo periodista sobre el terreno en Siria, en Libia, en Yemen. Todos los conflictos, todas las agresiones imperialistas que se han producido después de la guerra de Irak, prácticamente no se ha llevado o no ha habido ningún periodista ni ninguna periodista sobre el terreno, porque ya se están encargando muy mucho de conseguir que no nos enteremos de nada de lo que ha sucedido. Entonces, lo que nos han contado es que en Libia, por ejemplo, se acabó con el dictador Muammar el-Gaddafi y no hemos vuelto a ver a Libia en los medios de comunicación nunca más, por la sencilla razón de que lo que ha habido ha sido exactamente lo mismo que en Afganistán, que en Irak, que en Siria, que en Yemen, etcétera, 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 etcétera. Una organización internacional terrorista como es la OTAN, los Estados Unidos, el Pentágono, etcétera, etcétera, han arrasado un país que era absolutamente próspero y, curiosamente, si os fijáis, han arrasado con los 3 únicos países laicos que había dentro del mundo árabe: Libia, Irak y Siria. Precisamente porque lo que han hecho los Estados Unidos y Europa a lo largo de los últimos años ha sido, desde Afganistán, empezar a financiar al terrorismo islámico, al fascismo islámico, en principio a Bin Laden, Al Qaeda, etcétera, etcétera, pero después a Daesh, a ISIS, a Boko Haram, a todo lo que queráis, ¿no? Y lo que consiguieron en los países árabes, que es de lo que habla el personaje de Juan al principio, es realmente alucinante ver las imágenes de Nasser en los años 50 descojonándose de los hermanos musulmanes y de los extremistas islamistas, diciendo: si ese anormal quiere que las mujeres se pongan un velo, que se lo ponga él, ¿no? Y se mueren de la risa. Hoy eso, como dice el personaje también, es absolutamente impensable. ¿Por qué? Porque Occidente se encargó muy mucho de no permitir la prosperidad de los países árabes, porque lo que necesitaban era robarles y expropiarles sus recursos naturales, y para eso se dieron cuenta que lo único que podían hacer era financiar al terrorismo islamista, que es el responsable de que
todos esos países hayan caído, ¿no? Por supuesto, primero la OTAN y el Pentágono, incluso el ejército israelí, ¿no? Que siempre está metido en todos estos conflictos, aunque la mayor parte de las veces no aparezca, ¿no? Pero los intereses de Israel son fundamentales para entender todos los conflictos que hay en Oriente Medio. Entonces, por eso el testimonio de Olga es fundamental, porque no se ha vuelto a repetir, porque y menos en una televisión generalista como era Telecinco. Olga Rodríguez salía todos los días hablando desde Bagdad en Telecinco. Hoy eso es absolutamente imposible e impensable, porque ya se han dado cuenta de lo que supone, ¿no? La guerra de Irak supuso las mayores manifestaciones mundiales que se han visto en la historia de la humanidad, ¿no? Y eso fue también porque estábamos viendo en directo, ¿no? Todas esas imágenes de los fuegos artificiales sobre Bagdad, que es lo que emitía las televisiones norteamericanas, sobre todo la CNN. Por eso es importante que en la función, después de los fuegos artificiales sobre Bagdad y las luces y los destellos y tal y cual, que es lo que emitía la CNN, debajo de esas bambas, debajo de esos fuegos artificiales, había seres humanos que fueron aniquilados por las bombas norteamericanas, británicas, etcétera, etcétera. No, yo quiero compartir, tengo la suerte de haber estado fuera y dentro de Shock como espectador y como actor y entonces entiendo perfectamente el impacto que es verlo como espectador y lo que provoca en cada uno y después vivirlo desde adentro y con, digamos, el impacto del trabajo documental, de cómo impactan las imágenes y los sonidos y cuando Andrés propone que recreemos un evento, cómo impacta eso en cada actor. Y por supuesto yo como argentino tengo el tema de la dictadura y todo esto muy cerca. Nací en la dictadura, me crié los primeros años en dictadura y un poco volviendo a la pregunta que se hizo hace un rato de cómo impacta eso en el actor que lo interpreta, creo que también coincido que en el proceso de ensayo uno necesita por ahí un poco esa exposición y ese sufrimiento para que después se convierta en un acto de juego, en algo que se hace en equipo y que además la propuesta de Andrés claramente no es que nada se instale, sino que todo el tiempo se esté rompiendo y pasando de un código teatral a otro, y me parece que esa es la maravilla de los dos Shocks. Y esto de poder de haberlo visto de afuera y luego entrar a esta maravillosa experiencia que es estar en este giratorio, que es esto que nunca se detiene y que los actores entramos y salimos y no importa el personaje, pero siempre el actor está por encima de lo que está contando y me parece alucinante. Así que, nada, agradecido de estar acá. Solo un detalle. Bueno, está apagado, ¿no? ¿Se me oye? No. ¿Se oye? Perdón. Nada, solo un detalle para añadir que no, una cosa, yo la dije en Shock 1, pero algo con lo que yo me quedo, he aprendido, o quizá lo que más me ha sorprendido y que creo que no somos del todo conscientes en la sociedad, es que parece que la guerra siempre es una respuesta visceral a algo, parece que siempre es una defensa a algo, parece que tiene que ver con la épica, que no se nos olvide que hay guerras que están comprobadas, que se han organizado o programado de manera intelectual y en despachos. Cuando entra un despacho y entra una decisión intelectual de 2 señores, 3, 4, 5, con poder, que quieren un derramamiento de sangre, que la tragedia, lo que vaya a ocurrir no les importa, por beneficio propio, que siempre tiene que ver con el poder, con el capitalismo y con tantas cosas, pensamos cuánto de grave hay ahí, porque nos hemos enterado por conversaciones que se han desclasificado. Pero si no nos hubiésemos enterado, las razones hubieran sido las mismas y los muertos están ahí. Entonces, pensar que la guerra, que tiene una tragedia como una guerra, se ha organizado en un despacho, a mí me parece terrible. No, yo quería decir que a mí una de las cosas que me gusta mucho es interpelar al espectador, y yo creo que el Shock 1 es más emotivo porque cuenta una época que a mí además me encanta sentimentalmente recordar esa época, pero el Shock 2 interpela al espectador, y si el espectador no se siente parte
de esta historia que acabamos de contar no habremos conseguido el objetivo, porque son ciertas esas palabras de un discurso, al margen de que fuese un hombre amigo del partido nazi, cuando dice usted y usted no saben si les llegará el momento de ponerse un uniforme y quizás lo lleven puesto sin saberlo, o cuando empieza el espectáculo, que es una parte más teatral, y en la cena Reagan dice hemos ganado, qué bien sabemos ganar. Y en todos esos vencedores, el propio Yeltsin también lo dice, todo esto que ocurrió es con el apoyo de Occidente. Y con todas esas cosas, yo creo que es una de las cosas bonitas que intentamos con este espectáculo. Es decir, pues, que se saquen las conclusiones, que cada uno lo sienta, pero que formamos parte de esta historia. O sea, no asesinamos a nadie, pero que mirando a veces para otro lado o no tomando una postura más combativa, estamos permitiendo que ocurran estas cosas y seguirán ocurriendo. Me gusta saber que detrás de esta obra está todo ese proceso tan largo de investigación y reinvestigación, porque lo digo yo he conocido a muchos periodistas, pero sois defensores de ese spotlight, de ese periodismo de investigación que dejó de existir y que también, del mismo modo que os ha honrado con su experiencia la periodista, también honráis al periodismo, así que en ese sentido muchísimas gracias. La verdad es que, claro, ahora mismo quienes hemos visto incluso la oposición que hubo incluso en España, ¿no?, también a la guerra, ahora nos sorprendemos con la indiferencia que hay en un montón de aspectos, pero yo creo que la ciudadanía, os interpelo como ciudadanos, ya aparte de como actores y actrices, al discurso del odio, ¿cómo se le combate sin alimentarlo? Quiero decir, o sea, si podéis alumbrar, que también habéis estado implicados en movimientos sociales y habéis estado en contacto con la realidad social, ¿cómo combatimos el discurso del odio sin multiplicarlo? Yo no tengo ni puta idea, pero pensando un poco en estos señores tan listos que han hecho la dramaturgia de esta obra, ¿no?, que al final de la obra aparece la comandante Ariane, que es una kurda, y que ¿no?, habla mucho del amor. Hay algo que a mí me impresionó bastante de lo que contaba Alba Sotorra, ¿no?, de cómo las kurdas, cómo se manejan, ¿no?, con la guerra, con el enemigo, con matar al enemigo, porque matan a personas del Daesh, ¿no? Y decían que había algo muy diferente, ¿no? La gente que había estado ahí decían que había algo muy diferente en el respeto que sentían ellas incluso por los enemigos que estaban matando, ¿no? Que siempre había un gesto como con los muertos y ¿no?, que en cualquier otra guerra pues ganan una batalla, ¿no?, hay gente muerta y tal, pero los que están ganando, ¿no?, que normalmente son hombres, celebran, festejan, saquean, ¿no? Y que en ellas había, como lo que contaba, es que había cierta sensación de tragedia, ¿no? Y de no solo respetar a los muertos, sino entender que los muertos del otro bando, bueno, que en el caso del Daesh son chavales muy jóvenes que, bueno, han decidido abrazar el fundamentalismo islámico y luchar por él y matar por él, ¿no? Pero que no deja de ser un drama y una tragedia que eso ocurra y que la única manera de frenarlos sea con la violencia, haciendo el uso de la violencia. Entonces creo que a mí esto me inspiró mucho y me hizo pensar mucho en la violencia, en el uso de la violencia y también en otra manera de poner freno, de defenderse, ¿no? Que no es como con el regocijo de lo violento, del odio, al final no es una respuesta que nadie quiera. Y creo que también llevamos un rato hablando
de algo que es importantísimo, que es la información. O sea, hay parte del odio, y con respecto a lo que decía Juan, o sea, un discurso de odio y algo que va en contra de alguien y que quiere ejercer poder y abuso sobre alguien, eso es muy, como también dice Naomi Klein, es muy poco popular. Por eso se oculta muchísima información, porque si realmente se supiesen motivos o quién sale beneficiado de guerras o movimientos o movimientos nacionales o leyes, o si realmente eso lo supiésemos, sería muy impopular. Entonces, en realidad, la mejor manera de combatir quien está intentando azuzar con odio es información, que ahora mismo efectivamente lo tenemos complicado. Hay que ser un militante también para llegar a acceder, o sea, te lo tienes que buscar tú, no está a la orden del día. Pero creo que, ¿sabes? Que no es, yo es que me parece que el discurso amigo-enemigo es una opción, pero que no es o te combato como odio o te propongo amor. No, es que hay una información que si todos tenemos, no hay posibilidad de combate, porque está muy claro que tú eres el chulo de la clase, abusón, que le está pegando a todos. Entonces no, ¿sabes? Que lo sepa todo el mundo, porque que si lo sabe todo el mundo, pues es probable que todos nos juntemos para hacer algo, pero hace falta información. Lo primero, felicitaros por vuestras actuaciones, que son sublimes, y me uno a todo lo que nos habéis hecho brotar. Enhorabuena y por supuesto, a los dramaturgos y al director también. Me surgen dos preguntas. Uno, ¿quién hará de Netanyahu, de vosotros, dentro de 3 años, cuando el presente se haga futuro y ya se pueda contar? Y dos, ¿quién está siendo testigo de cerca hoy, día 18 de mayo, en Gaza, que pueda narrar de una manera informada, como bien dices, esto para el Shock 3, que entiendo que formará parte de ello? Bueno, podríamos hacer 50 shocks, ¿no? Porque... por cierto, aprovecho para contar, que seguro que lo sabéis, pero esta función, las dos partes es una interpretación libre y una versión libre del libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, que creo que es fundamental e imprescindible leer para entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y respecto a Netanyahu, no tengo ni idea quién lo haría. Yo creo que va a ser Morris. ¿Y qué habías preguntado después? No. Pues eso, ¿quién está informando en Gaza? Que sepamos, el otro día también el ejército israelí bombardeó el edificio donde se alojaban todos los medios de comunicación, ¿no? O sea, lo demolió directamente. Con lo cual, y no estaba solo Al Jazeera, como nos cuentan, también estaba EFE y Reuters, EFE no es Reuters y no sé qué más, Associated Press, en fin, algunos medios extranjeros, europeos, norteamericanos, y ya los han bombardeado. Entonces, las informaciones que tenemos, como está pasando mucho desde que ha pasado todo esto que he contado de que los medios de comunicación ya no son bienvenidos en los conflictos bélicos, pues en Gaza está pasando lo mismo, y lo que hacen los medios de comunicación es reproducir la versión de Israel, igual que reproducen la versión de la OTAN, o reproducen la versión de la policía, o reproducen la versión de la Guardia Civil cada vez que sucede algo, porque entre que los medios de comunicación ya no son, digamos, libres de hacer lo que les dé la gana, porque resulta que ya no hay un solo medio de comunicación que no sea a su vez propiedad de grandes conglomerados que a su vez son propiedad de los bancos, de las industrias armamentísticas, de la industria bélica, etcétera, etcétera. Entonces, al final son órganos de propaganda al servicio de sus dueños. Como decía Carlos Marx, o sea, la libertad de prensa es la libertad del dueño de la empresa, de la imprenta, para decir lo que le dé la gana, ¿no? A día de hoy, y desde entonces ya, desde finales del siglo XIX, Carlos Marx lo tenía claro, ¿no? Ya no existe la libertad de prensa, es una quimera, y entonces, además, los medios tampoco tienen dinero, ni quieren tener dinero para mandar a alguien. Eso sí, cuando en invierno resulta que la gran noticia es que nieva,
Para eso sí tienen, ¿no? Para mandar a 50 reporteros a ver si se mueren de frío, para informarnos bajo una nevada de que está nevando, ¿no? Pero para ir a Gaza o para ir a Yemen o para ir a Siria o a Libia ya no hay ni dinero, ni intención, ni ganas, ¿no? Entonces, no sé. Es toda una mierda. Gracias por venir y nos vemos en la próxima. Shock 3. Tomamos nota.